El prólogo de Orit, 11 de febrero. El santo mártir Blasio nació en la región de Capadocia. Desde su niñez era manso y tenía temor a Dios. Debido a sus grandes virtudes, fue elegido obispo de la ciudad de Sebaste, Armenia. Blasio era una gran luz espiritual y moral en esa ciudad pagana. En la gran persecución de los cristianos, San Blasio animaba a su rebaño y visitaba a los mártires de Cristo en las cárceles, particularmente a quien era distinguido entre ellos el famoso Eustratios. Cuando la ciudad de Sebaste quedó totalmente vacía de cristianos, porque unos perecieron y los demás escaparon, entonces el anciano Blasio se retiró a la montaña de Ardeos y allí habitó en una cueva. Las fieras reconocieron la santidad de este hombre y se acercaban a él, mientras él los acariciaba con cariño. Sin embargo, los perseguidores encontraron al santo en este lugar lejano, lo detuvieron y lo llevaron a juicio. Durante el viaje, Blasio curó a un niño que tenía un hueso parado en la garganta. Además, ante la queja de una pobre viuda que un lobo le había tomado un cerdo, él obligó con la fuerza de la oración al lobo que le devolviera el cerdito. Los jueces oscuros le torturaban severamente, lo batían y cepillaban. Debido a su firmeza en la fe, Blasio convirtió a muchos paganos a la fe. 7 mujeres y 2 niños estaban en la cárcel con él. Las mujeres fueron decapitadas primero, y luego Blasio junto con aquellos 2 niños. Su martirio y glorificación ocurrieron en el año 316 después de Cristo. Los fieles invocan a San Blasio para el bienestar del ganado doméstico y para la protección contra las fieras. En Occidente lo invocan para el dolor de garganta. Santo mártir Jorge de Cratobu. Era serbio de origen, de la ciudad de Cratobu. El joven Jorge era joyero de profesión, pero era en su corazón y alma un firme y devoto cristiano. Apenas tenía 18 años cuando los turcos lo querían convertir al Islam, pero Jorge quedó en la fe firme como el diamante. Entonces los turcos lo torturaron de gran manera y al final lo quemaron vivo en la hoguera. Sufrió para la linda fe en Cristo el 11 de febrero del año 1515 en Sofía, en el tiempo del sultán Selim, y fue glorificado con la gloria sin ocaso en el cielo. Santa Teodora era una emperatriz griega, esposa del emperador de mala fama Teófilo el iconoclasta. Tras la muerte de Teófilo, Teodora llegó a ser la emperatriz regente con su hijo Miguel III. Inmediatamente restableció la veneración de los íconos en el concilio en Constantinopla en el año 842. En esta ocasión se estableció la fiesta del triunfo de la ortodoxia, celebrada hasta hoy el primer domingo de la Gran Cuaresma. Esta santa y notable mujer de la Iglesia entregó su alma a Dios el 11 de febrero de 867. Era en este tiempo de triunfo de la ortodoxia sobre todas las herejías que fueron enviados, según la gran providencia divina, San Cirilio y San Metodio como misioneros cristianos a los eslavos. Reflexión. La materia no es mala por sí misma, como enseñan algunos cristianos heréticos, los maniqueos y algunos filósofos. Ella no solo no es mala, sino que no es el único conducto del mal. Tanto cuanto ella es un conducto del mal, el espíritu lo es también. Toda cosa material, entre comillas, asusta debido al pecado del hombre, pero la materia no es mala. La materia está podrida, débil, y es nada en comparación con el espíritu inmortal, pero no es mala por sí misma. Si fuera mala, ¿por qué el Señor Jesucristo establecería la Santa Comunión a partir del pan y del vino y llamaría al pan y vino su propio cuerpo y sangre? Si la materia es mala por sí misma, ¿cómo la gente se bautizaría con el agua? ¿Cómo el apóstol Jacobo mandaría a que los enfermos se ungieran con aceite? ¿Cómo el agua bendita se mantendría fuera de la podredumbre
y tendría propiedades milagrosas, como la cruz tendría poder, como el vestido de Cristo transmitiría la fuerza de sanación del Salvador con la que curó a la mujer hemorroísa, como las reliquias de los santos y los íconos harían tantos milagros y llevarían tantas buenas cosas del reino de la gracia a la gente, como pues ¿podría lo bueno llegar a la gente a través de lo malo? No, no, la materia jamás es mala por sí misma. Contemplación. Contemplar al Señor Jesucristo como buen comerciante que vino a este mundo como si fuera un comercio para dar y recibir. Primero, para dar su labor y recibir numerosos frutos de alegría de esta labor. Segundo, para darse a sí mismo para ser humillado, escupido, golpeado, azotado, pinchado, crucificado, en vista de hacer entrar al ejército de sus fieles en su eterna gloria. Tercero, para dar su cuerpo en vista de salvar a numerosas almas. Sermón sobre la condenación según el cuerpo y la condenación según el espíritu. Entre comillas, ustedes juzgan según la carne. Juan, capítulo 8, versículo 15. Así habló el Señor omnisciente a los malos hebreos. Entre comillas, ustedes juzgan según la carne, porque ellos habían capturado en adulterio a una mujer y querían apedrearla por su pecado carnal. Pero el Señor descubrió las intenciones del alma de la mujer y vio que se podía todavía salvarla, realizar un cambio, invitarla al arrepentimiento y liberarla, porque aunque ella había cometido el adulterio con el cuerpo, sin embargo, su alma no era completamente adúltera. A cambio, los fariseos continuamente llevaban el pecado del adulterio en su corazón, pero lo escondían muy hábilmente y no se condenaban por eso, mientras que condenaban solo y únicamente el acto de adulterio realizado por aquellos que los encontraran en el delito. La gente espiritual juzga según el espíritu y los corporales según la carne. Aún hoy en día, los hebreos, castigados y esparcidos en todo el mundo, jamás han podido pensar espiritualmente y juzgar espiritualmente, sino que siguen pensando y juzgando según la carne, solo según la apariencia externa, de acuerdo a las ordenanzas de la ley escrita sobre el papel o en la naturaleza, pero jamás según el espíritu, porque si ellos aprenderían a juzgar a la gente y los hechos según el espíritu, ellos hubieran reconocido de inmediato al Señor Jesucristo como Mesías y Salvador. Estemos atentos, oh cristianos, para no condenar solamente según la carne. Estemos atentos para no ser rápidos en juzgar a aquel que, por alguna incompetencia, se desliza en malos hechos, ni hablar a aquel que, por su habilidad, no se deslice ante la gente, pero en el corazón ya está completamente en el abismo del pecado. Cuidémonos de errar en juzgar a la gente y a la naturaleza acorde a nuestras impresiones sensitivas y esforcémonos a pensar todo espiritualmente, es decir, con el Espíritu. Miren que nosotros somos los hijos del Espíritu y la luz, porque somos bautizados. Oh Señor Jesucristo, enséñanos y guíanos para que no pensemos y condenemos según la carne, sino según el Espíritu. A ti la gloria y la gratitud por los siglos de los siglos. Amén.